Y bien, entonces, en nuestro medio, a este contrato que celebra un privado para proveer servicios, bienes u obras con una entidad contratante, que ya sabemos que es una entidad contratante, se le ha llamado el contrato administrativo. Les decía al principio, yo había colocado el contrato de la administración pública, porque no me gusta el término contrato administrativo. La verdad no me gusta porque lleva a una confusión, a una terrible confusión que va a ser motivo de la diapositiva siguiente. Pero ni modo, hay que llamarlo contrato administrativo porque así lo llama la ley, así lo llama el OS, así lo llama todo el mundo, y a partir de ahora, con las reservas del caso, ya sabemos que este contrato administrativo, así es llamado contrato de la administración, no es un acto administrativo. Usted decía, ¿por qué no me gusta ese término? Porque tiende a confundir, tiende a pensar que estamos ante un contrato administrativo, ante un acto administrativo. Pero el contrato administrativo no es un acto administrativo. Saquémonos de la cabeza ese tema. El acto administrativo es una situación de dominio, de imperio. Cuando hablamos de un acto administrativo, y esto viene de la doctrina francesa, tenemos un Estado todopoderoso y un administrado que está bajo su mando, bajo su poder, bajo su dominio. Por eso lo que emite el administración son actos de imperio, de imposición finalmente, ¿no? El mandato es el pesado de cada Estado, el leviatán finalmente, el que fija las reglas. Por eso que la ley del procedimiento activo general establece normas tuitivas, normas justamente para proteger a quién, al administrado. Contratación pública, el objeto principal es proteger el recurso público. Es distinto, hasta por ahí, partiendo de ese punto. En cambio, toda la ley del procedimiento general, en el Perú y en cualquier parte del mundo, se pone en la posición de proteger al administrado, que es la parte débil, que es la parte que efectivamente está sometida a ese poder. Es una norma que básicamente controla el poder de esta parte que ejerce el imperio. Y fíjense ustedes, contratación pública, esto está muy marcado. Mientras que no se firma el contrato, estamos ante actos administrativos. Es un acto administrativo convocar el procedimiento. Es un acto administrativo integrar las bases. Es un acto administrativo adjudicar la buena pro. Es un acto administrativo resolver las apelaciones, ya sean del Tribunal de Contrataciones Públicas o cuando el gobierno resuelve la misma entidad. Seguimos ante actos administrativos. Es un acto administrativo cancelar el proceso, anular el proceso antes de firmar el contrato. Pero firmado el contrato ya no es un tema de uno, es un tema de dos. Este tema es muy importante y, ojo, tiene efectos que son totalmente distintos y lo vamos a ver cuando con ustedes veamos modificaciones contractuales. Cómo los silencios, los silencios positivos no son silencios administrativos, son más fuertes, más mandatarios, más sólidos, más pétreos que el silencio de un acto administrativo, que el silencio positivo administrativo. Entonces, el contrato administrativo es una relación de dos. Es una relación en la cual tenemos dos partes, que son desiguales, sí. Son dos partes desiguales, y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Son dos partes desiguales, pero igual siendo dos partes. Igual hay un acto voluntario por el cual yo contrato con el otro. O sea, a mí como proveedor del Estado, estoy contratando con el Estado porque fui postor, porque tuve la idea de ser postor y que me llevó el camino de firmar un contrato. Y aún así, no me pueden obligar a firmar contrato. Ojo, porque si lo puedo no firmar, o sea, nunca se va a dar por firmado el contrato de manera tácita, implícita. Puedo no firmarlo, y claro, en ese caso me someteré a las posibles sanciones que me correspondan, ¿no es cierto? Básicamente multa. Y eso me recuerda un caso, un paréntesis. Hace algunos años, es un caso de la vida real, absolutamente de la vida real. Hace algunos años, y como es real, lo voy a comentar con nombres y todo, ¿no? La ONP convocó a un procedimiento de selección para administrar todos sus archivos. Era la gestión de sus archivos. Y la convocatoria era por 8 millones de soles. Había un proveedor, que no recuerdo su nombre, si no se me lo comentaría, había un proveedor
que era parte de uno de los pocos que da este servicio, muy especializado, al menos en los niveles que se estaba pensando, y se presentan. Fue postor único. En aquella época todavía se presentaba la garantía de seriedad de oferta. ¿Recuerdan ustedes? Del 1 al 2% del valor referencial. Esa era la garantía de seriedad de oferta. Presentó su garantía, correcto, y presentó su oferta, ¿no? Recuerden ustedes, la entidad lo convocaba por 8 millones de soles. Y metió su oferta y ofertó 8. Y le dieron la buena pro por 8. Pero lo que ocurre es que el postor se olvidó de poner la palabra millones. Ofreció 8. ¿Y cuánto es 8? 8 soles. Entonces fue adjudicado a 8 soles. Ya para esa época se había eliminado el valor mínimo en bienes y servicios y la oferta de 8 soles era perfectamente válida. Se le da la buena pro. Pero fíjense ustedes, claro, la garantía de fiel cumplimiento iba a ser 80 céntimos. Más le iba a cobrar el banco por emitir la garantía que la garantía misma. En esa época estaba la garantía por el diferencial de la propuesta. Cuando uno ofrecía por debajo, igual, y de una garantía bastante altita para eso. Pero era inviable que estos señores efectúen un servicio con una garantía que iba a ser de 2.250.000, que era la diferencia de la propuesta, con una garantía de 80 céntimos, que tiene más caro iba a ser pues, la emisión misma del banco. Era inviable que por 8 soles den un servicio por 3 años a esta entidad para generar los archivos. O sea, simplemente iban a tener que subsidiar todo el contrato. Y esta empresa decidió no firmar contrato. A lo que voy, no la podían obligar. Decidió asumir las consecuencias. ¿Que cuáles iban a hacer? En eso que la inhabiliten para acusar con el Estado por un periodo determinado. En su evaluación, hoy sería una multa. En su evaluación económica dijeron, ¿sabes qué? Me conviene más, me va a salir mejor estar inhabilitado que hacer un contrato gratis, 8 soles gratis, ¿no? Por 3 años. Para acabar la historia, el Tribunal Legal del Estado analizó el caso y dijo algo muy interesante. Dijo que si bien en estricto hubiera correspondido aplicar una sanción a este postor, dada la desproporción manifiesta, evidente, entre 8 millones y 8 soles, sí entendía que había habido pues un error y no sancionó a esta empresa. Fue un caso súper interesante, muy comentado. Bien, sigamos. Tengo otro caso ahí, pero creo que ya me debió. No tiene que ver con la decisión de no firmar contrato. Entonces, sí, como les decía, estamos en un contrato, no es un acto administrativo, simplemente hay una voluntad de dos partes de vincularse, bien, en este contrato. Y este tema ha sido refrendado tanto por el Ministerio de Justicia como por el propio OCE, ahora OS. Entonces, es muy conocida la consulta jurídica 17-2018, por el cual la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el MINJUS a partir de ahora, señaló claramente que si bien la propia ley de control del Estado señala que el orden de prelación nos dice ley de control del Estado, bueno, Constitución, ¿no? No dice mucho en realidad sobre el tema. Constitución, ley de control del Estado, reglamento de control del Estado, como norma especial. Otra norma de derecho público, que se interpreta como básicamente el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el tubo de la LPAG, y recién abajo el Código Civil. Si bien es el orden de prelación, lo que dice el MINJUS en esta ocasión es, un momentito, dice, un momentito. Lo que pasa es que esto es perfectamente válido cuando hablamos del procedimiento de selección, es decir, hasta antes de la firma del contrato. Pero firmado el contrato, hay un tema de incompatibilidad. O sea, el tubo de la LPAG no está pensado, para una relación bilateral. Está pensado para una relación de imperio. Es una relación tuitiva al administrado. Es una relación no solo desigual, sino de imposición. Entonces, no tiene ningún sentido. Es una norma incompatible. Entonces, firmado el contrato, la norma supletoria viene a ser el Código Civil, o el Código de Proceso Civil, según el caso, para notificaciones.
Entonces, esta opinión del Minjust fue tomada o fue asumida por el OCE, ¿bien? Y yo he puesto una aquí en pantalla, la 111-2022, diagonal DTN-OCE, pero hay muchas más. De hecho, es una opinión ya reiterativa. La primera que se emitió fue en el año 2013, para que vean que es una, inclusive es anterior a esta consulta jurídica del Minjust, y donde a mí no se dice lo mismo, básicamente, que firmado el contrato, el tubo de la LPAG es incompatible con una relación bilateral, y lo que debe aplicar aquí es básicamente el Código Civil y el Código Procesal Civil. Sin embargo, ojo, sin virus, la norma supletoria, al no ser un acto administrativo, es el Código Civil, porque es un acto contractual. ¿Bien? Pero dice, ojo, dice, pero a la interna, o sea, para que el Estado, para que esta entidad contratante manifieste su voluntad, a la interna sí, la entidad emite actos administrativos, como pueden ser los permisos, autorizaciones, pero una vez que se comunica, una vez que los exterioriza a su contraparte, son actos contractuales. Eso es básicamente lo que dice el OCE, en este caso, hoy en día OS. Bien, eso nos lleva al siguiente tema. ¿El contrato administrativo es un contrato típico? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuáles son los contratos típicos? En el Código Civil tenemos la compraventa, el arrendamiento, el contrato de obra, ¿es cierto? ¿Qué más tenemos? Locación de servicios, mutuo, usufructo, cuasi usufructo, y tenemos un montón más, ¿no? Todo, además, los que han estudiado Derecho, yo sospecho que acá la mayor parte son abogados, hemos tenido cursos sobre contratos típicos, ¿no? Yo he tenido, lo decía, típicos 1 y típicos 2, ¿no? Típicos 1 creo que era compraventa, y típico 2 entran todos los demás, un montón. Bueno, ¿es un contrato típico? Porque básicamente aquí la pregunta es un contrato con sustrato de voluntad civil propiamente, pero con reglas especiales. En principio, una manera de entender el contrato administrativo es como un conjunto de reglas que limitan la voluntad de las partes sobre cómo ejecutar el contrato. Básicamente, si queremos resumir en una frase o en un párrafo qué es la contratación pública, es el conjunto de reglas que limitan la voluntad de las entidades contratantes para definir con quién contratar, y en la ejecución del contrato establecen parámetros que deben ser seguidos necesariamente para la ejecución de ese contrato. Son normas, son pautas que básicamente van a restringir voluntad, si queremos resumirlo aún más. Entonces, sí, parece que tiene un tema muy cercano, muy propio de un contrato típico. Si le quito toda esa parte, si le quito todas las normas especiales, tenemos un contrato común y corriente. En ese sentido, se adherirían también la mencionada Consulta Jurídica 17-2018 y las diversas opiniones OCE sobre el tema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es una posición unánime. Es la mayoritaria hoy en día, la que tiene lógica, lo que yo me adscribo, pero hay algunos, básicamente administrativistas, que han partido más de una lógica administrativa, que siempre hacen un tema de imperio, que no opinan igual. El destacado jurista, por ejemplo, Ricardo Salazar, tiene otra posición. Yo le he conversado mucho con él. Él considera que en realidad el contrato administrativo no es más que un acto administrativo en el cual el Estado se ha desligado, se ha desprendido de prerrogativas, ¿no? Pero que todavía todo ese control que existe no es porque sea un contrato típico, sino porque existe un desprendimiento que ha dejado cierto espacio a la voluntad de las partes. Es un tema de edición, como le decía. Pero como decía, yo sí me adscribo, la mayor parte hoy en día, a la posición según la cual estamos ante un contrato básicamente con reglas especiales, yo le llamo un contrato típico, y siendo un contrato que tiene un sustrato voluntario, de acuerdo a las partes, su sustrato sigue siendo el Código Civil. Tanto así que expresamente se reconoce su rol supletorio en estos casos. Si no, no tenía este rol supletorio. Para mí es la mejor prueba
de que estamos ante un contrato de reglas especiales, o lo típico como quieran llamar. Pero ojo, esto nos va llevando a ciertas cosas más. Este contrato, el contrato administrativo, ¿es un contrato de adhesión? ¿Qué creen ustedes? Ojo que las consecuencias son fuertes, ¿ah? ¿Es o no es un contrato de adhesión? El artículo 1390 del Código Civil señala que el contrato es por adhesión cuando una de las partes coloca en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar. No me queda otra. O sea, yo voy a un banco, le digo, banco, préstame. Y el banco me pone un montón de reglas. ¿Puedo discutirlas? Muy limitadamente, ¿no? Por ahí podré pedir que me bajen el interés pues del 7.8 al 7.6 y de repente me dan, pero me dan porque el otro es bueno y me concede el tema. Finalmente me adhiero, no me queda otra. Entonces sí, ese es un contrato de adhesión. Cuando ustedes firman el contrato, que también es un contrato para abrir una cuenta bancaria, como simplemente el banco nos da un formulario ya preimpreso, hay que aceptarlo y punto, si no, no lo acepta. No, cuando contratamos un seguro como privados, o sea, como particulares individuales. Cuando contratamos con Luz del Sur o con Enel, ¿no? Según la parte de la ciudad, para los que viven en la ciudad de Lima. Cuando contratamos con CEAPAL, ¿no? El servicio de agua, más aún, no hay otra, el proveedor único además, ¿no? Entonces, no nos podemos a negociar cláusulas porque no tenemos esa posibilidad de negociar. Son contratos por adhesión. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en contratación pública estamos en un contrato por adhesión o no? Yo en realidad no tengo una respuesta clara. Algunos días me levanto convencido de que estamos en contrato por adhesión, otros días considero que no. De hecho, hoy día estaba repasando esta presentación y estaba convencido que era un contrato por adhesión, hasta que leyendo bien el código, el artículo del Código Civil 390 me entró algunas dudas, o bastantes dudas, y de hecho me inclino porque no es. Porque bien, a ver, analicemos. El contrato, sí, es cierto, el contrato administrativo se suscribe sobre la base de reglas preestablecidas de muy limitada variabilidad. Consulta y observaciones. ¿Qué puede hacer el contratista? Puede efectuar consultas. ¿La consulta es una modificación a las condiciones del proceso? Es decir, a las bases. No. Las consultas básicamente lo que son aclaraciones. Oye, esto está confuso, esto no se entiende, aquí hay una contradicción. No estoy modificando, estoy ayudando a perfeccionar el texto, pero que ya está, no hay ningún cambio sustantivo en el tema de las consultas. Bien, entonces, las consultas no cambian nada en estricto. Mejoran, ayudan, ordenan, evitan contradicciones, pero no, su fin no es modificatorio de estas bases. Las observaciones sí, ojo, las observaciones sí, pero también de manera limitada, la verdad. Cuando hablamos de una observación, ¿qué estoy imputando? ¿Qué imputa un participante cuando forma una observación? Está imputando un incumplimiento, una ilegalidad. Eso es lo que hace. Lo que está diciendo es, señores de la entidad, tú en tus bases tienes una ilegalidad. Porque eso de ahí tienes que retirarlo, tienes que cambiarlo. O está direccionado, o está en contra de la ley, cualquier tema similar. Bien, entonces la observación sí es una imputación de ilegalidad que pudiera terminar en una modificación, en la eliminación de esa ilegalidad. Y si aún hay discordancia, esto se va a elevación de base ante los. Claro, pero es cierto que estas observaciones, estos cambios, siempre van dentro del margen de lo que la entidad ya decidió que va a contratar. O sea, nadie le podría decir a la entidad, ¿sabes qué? No quiero este producto, cámbialo, ¿sabes qué? Pide mejor estas especificaciones. No, la entidad es la que decide, la entidad decide cómo evaluar. Y en tanto sea una decisión lícita, obviamente las acciones no prosperarían. Entonces, hasta por ahí todavía podemos hablar de un contrato con fuertes componentes, con fuertes índices de adhesión. Pero viene el punto en el cual, al menos el día de hoy, me he levantado con la convicción de que no estamos en contrato por adhesión.
El precio sí es discutible, ¿correcto? O sea, la otra parte no está en la disyuntiva de aceptar o negar tal como la otra parte la ha propuesto porque puede discutir el precio. En bienes y servicios, hacia arriba y hacia abajo. Claro, ustedes me dirán, sí, pero hacia arriba no hay una obligación, hay que ver si hay recursos, hay dinero. Sí, pero podía, al menos potencialmente, aceptarse por un monto mayor. En obras no tanto, ¿no? En obras el margen es mucho más pequeño de maniobra, porque en obras ya hemos explicado por qué el Estado no se arriesga, ¿es cierto? Pero bien, pero igual, o sea, en realidad creo yo que es un contrato que tiene altos contenidos de adhesión, pero no es en estricto un contrato de adhesión. Ojo, mi posición acá sí no es mayoritaria. La mayor parte del medio, los especialistas consideran que todo este contrato de adhesión propiamente dichos, ¿no? Pero, ¿y esto para qué lo hemos discutido? ¿Para qué lo hemos planteado en esta diapositiva? ¿Para qué les he distraído 10 minutos de su vida, pues hablando de esta diapositiva, de los contratos por adhesión? Porque es muy importante, es importantísimo. ¿Cuál es la regla del Código Civil, supletoria en este caso, cuando tenemos un contrato por adhesión y hay un problema en las condiciones del contrato? Y recuerden ustedes que en contratación pública las bases son parte del contrato, las bases integradas. ¿Cuál es la solución que da el legislador en estos casos cuando en un contrato por adhesión hay una cláusula mal redactada, imprecisa, incierta, incompleta, imperfecta? ¿A favor de quién se interpreta esa cláusula redactada por el que estableció las reglas? ¿A favor de él? No, porque básicamente estaríamos hablando de que el relator de las reglas se estaría beneficiando de su propia imprecisión. En esos casos se interpreta a favor del adherido, del otro, del que no las redactó. Y el tema podría ser importante, si se acoge esa posición, esa interpretación, puede ser muy importante en una controversia, ¿no? Por eso que, ojo, no es un tema menor, no es un tema para pasarlo rápido, ¿no? Se lo planteo, se lo dejo ahí señalado como idea, más allá de mi posición personal. Bien, pero para el contrato administrativo tenemos que hablar de su perfeccionamiento, que es un tema importante. ¿Por qué? Porque el perfeccionamiento del contrato es el último procedimiento. Hasta esa etapa estamos en un procedimiento administrativo y luego de lo cual ya entramos a la fase de ejecución contractual, que es un contrato, sin ninguna duda. Entonces, estamos en el último procedimiento. Es un pequeño procedimiento que se le aplica, que corresponde al ganador, al adjudicado con la buena pro, para poder llegar, para estar en estado de firmar contrato con la entidad contratante. Y aquí hay algunas reglas especiales. Para empezar, el perfeccionamiento del contrato administrativo es un perfeccionamiento formal, ¿correcto? Va a requerir una solemnidad, en este caso que sea por escrito. O sea, acá no existe contrato verbal ni tácito. Es más, un contrato verbal va a ser imposible de pagar porque no se va a poder registrar en el Pladicop, no se registra en el Pladicop, no va a poder conversar con el SIGA, no se va a poder pagar y a llorar el río. Entonces, lo primero, que va a ser siempre por escrito. Ojo, esto no implica que tenga que ser firmado necesariamente. Hay casos en los cuales va a bastar una orden de compra o una orden de servicio. Pero igual la orden de compra o de servicio es un documento escrito. Así que ahí está. O sea, no necesariamente la firma, pero sí que sea por escrito. La vigencia de estos contratos se inicia según las condiciones establecidas para dicho efecto en las bases. Por ejemplo, puede ser al día siguiente. Si tenemos un contrato complementario que todavía está rigiendo, está corriendo, puede ser a la culminación de ese contrato complementario. Correcto, si es una obra, hay condiciones para el inicio de la obra. Hoy en día, un poco para ilustrar, serían la entrega del terreno, la del expediente, cuando el expediente tiene modificaciones, la designación del supervisor y la constitución de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, la JPRD, ¿no? Cuando el contrato tiene una JPRD, si es que le corresponde.
Entonces, tenemos una serie de requisitos sin los cuales no estamos ante un contrato válido. Entonces, esta suscripción va a requerir, como les comentaba, en algunos casos, ya no son 200.000, hay un error, creo que están en 50 UITs. En algunos casos va a bastar la orden de compra y de servicios. En otros casos, se requiere el documento firmado por las partes. Bien. Y ustedes podrán decirme, ¿y qué ocurre si yo tengo un contrato que por el monto, basta una recompra de servicios? Por ejemplo, de 200.000 soles. ¿Puedo firmar un contrato? Sí, puedo. No estoy obligado a emitir un servicio de la recompra. Es una facultad. Es una prerrogativa para simplificar las cosas. De repente yo quiero complicarme un poquito más, porque necesito tener ciertas cláusulas especiales. Por ejemplo, quiero agregar otras penalidades. ¿Cómo las agrego si emito una orden de compra o de servicio? No es lo mismo. Bueno, claro que tenga la base, ¿no? Pero podría eventualmente también querer poner una cláusula arbitral. Una opción que yo he visto que hacen algunas entidades es una opción muy sencilla. Toman emiten una orden de compra de servicio, a la espalda le ponen ciertas cláusulas que les consideran importantes y la hacen firmar por el contratista. Sería casi un contrato formulario, ¿no? Es perfectamente válido. Bien. ¿Y cuál es el plazo para firmar estos contratos? Ojo, es un procedimiento. Como todo procedimiento tiene plazos y como todo procedimiento tiene consecuencias si no se sigue ese procedimiento. Entonces, ¿qué nos dice el legislador? Dentro de los 8 días de consentida la buena pro, transcurrir los 8 días, o sea, perdón, consentida la buena pro, tenemos 8 días para entregar los documentos necesarios, establecidos en la base para la firma del contrato. ¿Y por qué 8 días? Porque es el plazo de consentimiento. Recuerden ustedes que el inicio del plazo para firmar contrato es el otro lado de la moneda del plazo para poder impugnar, para poder apelar, ya sea ante la entidad o ante el Tribunal del Estado. Y nos dice que si no se requiere garantía de fiel cumplimiento, va a ser, bueno, ahí queda consentido, ¿no es cierto? Y consentido tenemos 8 días para firmar contrato. Y nos dice, estos 8 días se van a reducir a 5 si en estricto tú no requieres dar garantía, porque tu contrato está por debajo de las 50 UITs. Entonces, si no requieres prestar garantía, no tienes 8, tienes 5 días. Porque en realidad, yo sé, dice el legislador, que el tema más difícil, lo más complicado para poder suscribir contrato es que el banco, hoy día están bastante pesados, por cierto, puedan darte esta carta fianza, esta garantía para poder suscribir contrato. Entonces, 8 días, regla general, 5 días, si no se requiere garantía, tengo es mi plazo máximo para entregar los documentos. Pero, si entrega los documentos, correcto, si entrega los documentos, falta algo, o hay un documento defectuoso, la entidad me da hasta 4 días para subsanar. Si subsana, dentro de los 2 días siguientes se firma el contrato. Pero también aquí, en este caso, el legislador con una vocación totalmente pro contrato ha establecido una regla interesante. Si me dan los 4 días para subsanar, y lo que me falta subsanar es la garantía de fiel cumplimiento, entonces puedo pedir un segundo plazo de subsanación. Porque es cierto que los bancos se demoran, los seguros se demoran cuando son pólizas, contratos de seguro, póliza de caución. Bien, entonces, inclusive en estos casos se permite un segundo plazo subsanatorio. Todo lo que le he comentado está más fácil en esta regla. De registrado el consentimiento de la buena pro en el Pladicop, ahí todavía, a veces también me confundo si le puse se hace, registrado el consentimiento de la buena pro en el Pladicop, a partir de donde tengo 8 días para entregar los documentos. Ojo, ¿por qué he recalcado el tema que registrado el consentimiento, el contrato en el Pladicop?
porque hubo un periodo terrible, un periodo en el cual hubo una confusión total, en el cual el entonces SOCE nos decía que cada uno tenía que contar sus plazos, que este plazo tenía que contar un poco a la libre albedrío, a la libre en general, calcular, y que el SEACE de entonces no servía para esto. Lo cual era absurdo, porque justamente la función del SEACE era la transparencia. ¿De dónde venía esta confusión? De una lectura absolutamente literal del reglamento, que había quedado desfasado. ¿Por qué? Esto nace en el año 2012, por si acaso. En el año 2012 se elimina la citación para firmar contrato. Recuerden un poco, vamos a hacer un poco de historia acá. Anteriormente había una serie de cartas que tenía que emitir la entidad con el contratista. La primera es la carta donde le decía que había obtenido la buena pro. Primera carta, ¿eh? Te comunico que has obtenido la buena pro. Esta carta solo se liberaba cuando había sido un acto público. Pero en todos los demás casos, había que enviar una primera carta. Te informo que has obtenido la buena pro. Bueno, y a todo lo demás te informo que no la has obtenido, ¿no? Porque había que informar a todos los demás. Segunda carta. Te informo que ha quedado consentida la buena pro, porque nadie apeló, o porque le fue al tribunal y el tribunal no le dio la razón al apelante. Tercera carta. Te cito a firmar contrato. Bien, y fíjese usted, había 3 cartas que tenía que enviar la entidad para poder iniciar el procedimiento de firma de contrato. Pero apareció el SEACE, y entonces ya la buena pro ya no requería carta, porque se informaba en el SEACE. Correcto. También se eliminó la segunda carta, porque el consentimiento de la buena pro se registraba en el SEACE. Pero se registraba al día siguiente. ¿Por qué? Porque uno tenía todo el día para apelar, o hasta las 4:30. Entonces esto se publicaba, se hace en la noche, hace la publicación, pero al día siguiente, ¿no? Ahora sería peor, porque ahora hay hasta las 11:59 para apelar. Entonces se eliminó la segunda carta. Y en el año 2012 se elimina la última carta, que era la citación para firmar contrato. Pero fíjense ustedes el tema. Se elimina esa citación, pero no se adecúan los artículos. Y entonces, ¿una pregunta, perdón? Y entonces, no había nada que nos diga que el plazo para estos 8 días para crear los documentos tenía que contarse desde la buena pro material y no desde que publicaba en el SEACE la buena pro, que era el día siguiente. Y ya ustedes adivinarán cuál fue el problema. Que todos pedían su documento en lo que pensaban que era el último día, y en verdad era un día pasado, según el OCE. Esto generó 400 y pico de inhabilitados por un tema absurdo como este. 400 y pico de contratos frustrados, después de todo el esfuerzo que viene desde la convocatoria, del planeamiento inclusive. En un contexto que fue el contexto más bajo de la autoridad pública. 87-80-23. Señor, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Todos hemos enterado de sus números. Gracias. Hemos desactivado el audio. Gracias. No me molesta un poco que la gente comunica, estoy yo feliz que haga preguntas. Sí me da pena que me doy cuenta de que algunos no están atendiendo, porque al menos por el último comentario parece que estaba en otros temas. Pero bueno, cosa de la vida. Sigamos. Entonces, esto implicó una frustración tremenda, y por eso luego se corrigió el tema, y ya en la ley 3225, su reglamento, claramente, como siempre debió ser, se dijo que el plazo para entrar los documentos tenía que contarse luego del registro de consentimiento en el SEACE, que ese era el punto de partida, que realiza al día siguiente. Y hoy en día con más claridad, porque hoy en día se puede apelar hasta las 11:59, ¿no es cierto? Entonces, es imposible hoy en día que el SEACE pueda registrar el consentimiento el mismo día, siempre es el día siguiente, y de ahí se cuentan los 8 días. Inclusive antes también era complicado, porque recuerden ustedes que el OCE tenía oficinas centralizadas en todo el país,
Y entonces una apelación presentada, por ejemplo, en Piura o en Cusco, no siempre llega al mismo tiempo, en tiempo real, porque había versiones físicas. Eh, es más, había horarios diferenciados. O sea, por ejemplo, en Lima la mesa de partes cerraba a las 4:30, pero en Piura cerraba a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque Piura tenía horario partido. O sea, trabajaban hasta la 1 y volvían a las 4, ¿no? Y varios ciudades también habían horarios partidos. Bueno, eran cosas que en realidad ya se han solucionado felizmente. Lo que están viendo en pantalla es hoy en día una manera muy, muy interesante, muy, muy inteligente de permitir que el contrato se firme. Como ven en este esquema, inclusive, arriba está el esquema sin subsanación, cuando está todo perfecto, Doctor, y arriba está con doctor, ¿puedo subsanación. hacerle Y una lo demás, pregunta, una consulta? sí, acabo este punto y Doctor, te buenas deseo la palabra. noches. Sí, Ya, ya. entonces van a ver en la parte de abajo, efectivamente, es un tema con subsanación y usted hoy día puede dar dos subsanaciones. Sí, adelante, le escucho. Sí, sobre el perfeccionamiento del contrato, que si bien es cierto, hay un lapso de 8 días hábiles que dice, ¿no? Para presentar y lograr el perfeccionamiento del contrato. En esos, digamos, si el proveedor, y eso también lo consulté ayer al anterior profesor, pero bueno, no entendí muy bien. Si, por ejemplo, el proveedor cumple a los 3 días hábiles, ¿no? Y trae y presenta todo perfecto, toda la documentación perfecta, ya no, igual tendríamos que esperar los 8 días hábiles, o ya en ese momento digamos, se corta esto de los 8 días y ya se estaría cumpliendo el plazo de esta etapa de perfeccionamiento. A ver, por favor, a ver. Sí. No, no, no se preocupe, el tema es claro. Eh, no, no hay que esperar. ¿Y por qué? Los plazos, salvo disposición diferente, todos los plazos son plazos máximos. Si yo en un contrato tengo 40 días para entregar carne y lo entrego a los días 10, bien, o el día 25. O sea, lo me dice que puede ser el día 40. Es un plazo máximo. Si me dicen que tengo hasta 8 días para entregar los documentos, puedo entregarlo el día 1 o el día 2. Y entonces ya no corren, no hay que esperar esos 8 días. Porque son plazos, la regla es, los plazos son plazos máximos. Solo por excepción hay plazos necesarios. Le pongo un ejemplo. Digamos que estoy en una entidad que va a hacer un evento internacional y necesito un buffet. El buffet va a estar a los 30, o sea, firmo el contrato y va a estar a los 30 días. A mí no me sirve que el buffet me llegue el día 25 o el día 29. Tiene que irme el día 30, porque el día 30 tengo a toda mi gente en el buffet, porque ese día es el día del evento internacional. Entonces, evidentemente, ese es un plazo necesario. Pero es una excepción. La absoluta mayoría de los plazos en contratación pública son plazos máximos, lo cual no evita, no obsta que se pueda entregar antes. Entonces, en este caso, yo tengo hasta 8 días para entregar los documentos. Si los entrego al día 1, 2, 3, ya agoté esa etapa. Entonces, la entidad ya se inicia inmediatamente el plazo de 3 días que tiene la entidad para evaluar si todo está correcto, si todo está bien y firmar el contrato. Bien, entonces, como les decía, si el contratista entregó antes, agotó la etapa. Listo, se cerró. No tiene sentido que siga esperando más días, pero está apurado, que hay una urgencia, ¿no? ¿No es cierto? Punto. No son plazos necesarios, son plazos máximos. La entidad tiene 3 días hábiles para revisar si todo está bien, pero la entidad podría hacerlo en un día. Oye, reviso, check, 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 check. Tiene todo, listo, en un día se firma. No hay que esperar 3 días. Entonces, la respuesta es, sí, pues tienes razón, no hay que agotar el plazo si es que se ha cumplido antes. Espero haber asuelto tu consulta. Sí, doctor, perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, sigamos. Ya estamos entrando en tema, ahora sí. En algunos casos, la entidad va a tener el derecho de no firmar contrato. Bien, son temas excepcionales y básicamente son 3. Uno, recorte presupuestal del objeto o materia del procedimiento.
Les voy a poner un ejemplo más antiguo, pero todos hemos vivido uno hace muy pocos años, cuando empezó el tema del COVID, o cuando se hizo evidente, porque ya había habido varios casos, cuando se hizo evidente el tema del COVID, entonces vino este señor que estuvo en la presidencia y que dijo, señores, todo para, no hay más, nadie sale, ¿es cierto? Cuarentena de 15 días, nos mintió 15 más 15 y apenas nos mandó 3 veces y medio. Bueno, esa es otra historia, no vamos a negar ahorita. Pero en ese momento, una serie de contrataciones se suspendieron. O sea, no se firmaron contratos de vigilancia o adquisición de productos de uso continuo en la oficina. Todo esto se paró porque esos presupuestos se fueron derivando para otro que no estaba previsto, mascarillas, ventiladores, equipos de seguridad, de seguridad sanitaria me refiero. Y posteriormente, pues este señor nunca compró ninguna, posteriormente vacunas, ¿no? Entonces, hubo recortes presupuestales, evidentes, ¿no? Temas que se iban a contratar que por necesidad no hubo y se compraron otras cosas. En el 2016 se anunció pues un niño costero, perdón, un fenómeno del niño, 2015. Y el Estado sacó un decreto de urgencia que recortaba una serie de adquisiciones, unas que estaban en trámite de firmar contratos, porque había que juntar 400 millones de soles para defensas ribereñas. Bien, se limpiaron cauces de defensas ribereñas. A Dios gracias, pues el fenómeno del niño duró un día. Me acuerdo que nos reíamos, yo estaba en el norte esa vez, fue un día intenso, no hubo más, pero igual se estaba preparado, lo cual estaba bien. Entonces hubo un recorte presupuestal. Al año siguiente hubo un fenómeno del niño costero, que le llamaron, que no estaba preparado, que fue terrible, ¿no? Y bien, entonces, sí, el motivo número uno es recorte presupuestal, porque hay necesidades que aparecen, que son más urgentes y que van a hacer que efectivamente no podamos continuar con esta programación. Segundo, desaparición de la necesidad debidamente acreditada. Recordemos este puente que se desplomó, ¿no? El que estaba sobre el río Rima, porque el río Guaycoloro, ¿no? Ese puente tenía un contrato de mantenimiento, de limpieza, mantenimiento, pintura. ¿Qué puente voy a pintar si se desplomó? Ninguno. No hay nada que pintar. Desapareció la necesidad. Estoy por comprar 50 motocicletas para notificaciones, para mi personal. Y recibo una donación de 50 motocicletas. Estoy por comprar 50 equipos de computadoras nuevos y encuentro que la gestión anterior me ha dejado 50 equipos de computadora en el almacén que estaban ahí sellados. Se parece un caso de la vida real, ¿eh? Un hospital ecógrafo. Y antes de comprarlo, en el almacén y encontró el ecógrafo. Ya estaba comprado. Entonces, caso de la vida real, aunque no lo creo. Desaparece la necesidad. Luego tenemos la prohibición legal expresa. Esto es típico, pues, de las normas de austeridad, ¿no? No se podrá imprimir en color, por ejemplo. O durante este año no compraremos, no renovaremos equipos uniformes. Entonces, las normas de austeridad suelen poner restricciones que pueden afectar contratos que estaban por firmarse, inclusive casos adjudicados. Bien, también puede ser por un tema de cambios, un tema, por ejemplo, de normativo, ¿no? Por ejemplo, sale una alerta y de repente no se puede comprar tal producto porque reduce el cancerígeno. Se prohíbe. Entonces, si estaba adjudicado, no se podrá continuar. Digamos que mañana en el futuro se decide pues, que el Estado peruano no compre autos gasolineros, sino autos a gas o eléctricos o hidrógeno. Entonces, por ahí una prohibición legal expresa, y así sucesivamente. Cualquier otro motivo que se utilice para no firmar contratos genera responsabilidad de la entidad. Hemos dicho, ¿no? A nadie se le puede obligar, pero sí le genera, responsabilidad. La entidad, el titular de la entidad y todos los responsables van a tener que asumir las consecuencias en caso que por cualquier otro motivo no se firme el contrato. Si una entidad invoca desaparición de la necesidad o prohibición legal expresa, ya no puede contar nunca más ese bien, o ese servicio, o esa obra. Se acabó, murió, al menos en el ejercicio presupuestal. Solamente en el caso que el motivo invocado haya sido el recorte presupuestal,
Solo en ese caso podrá volver a convocar si consigue recursos en el mismo ejercicio fiscal. Bien. Y la pregunta es, ¿y el contratista puede negarse a firmar contrato? No, en ningún caso. Y se niega, claro, nadie lo puede obligar, pero va a asumir las consecuencias, que básicamente son las consecuencias sancionadoras. Bien. Y llegamos al corazón de nuestro tema, a las cláusulas obligatorias, artículo 60 de la actual Ley General de Contrataciones Estatales, públicas. ¿Cuáles son? ¿Qué significan? No se preocupen por qué significa. En principio, toda cláusula, toda estipulación es obligatoria, por algo se ha pactado. Todo pacto es obligatorio. Claro, un pacto puede tener una estipulación supeditada, ¿no? Si se da tal condición, se da esta otra consecuencia. Pero en general, se pacta un precio, se pacta un tiempo, ¿no es cierto? Que en principio, salvo que haya una modificación, y vamos a verlo cuando toque modificaciones contractuales, habría que cumplir. Sin embargo, hay algunas cláusulas que el Estado o el legislador ha considerado más importantes que otras y en las cuales tiene una especie de incidencia o reiterancia. Te aviso que estas cláusulas son obligatorias, te aviso que sobre esto no se puede pactar en contrario, no puedes disponer hacia arriba o hacia abajo. Estas son cláusulas necesarias. Tienen que ir sí o sí. No hay manera que las omitas. ¿Y estas cuáles son? Entonces, si no se ponen, se tienen por puestas. ¿Cuáles son? La cláusula de garantía, ¿bien? La garantía de fiel cumplimiento y la garantía por adelantos. La cláusula de solución de controversias. Conciliación, JPRD, arbitraje. La cláusula de resolución de contrato por incumplimiento del contratista y de la entidad. La cláusula anticorrupción y antisoborno, una cláusula importantísima. Y la cláusula de gestión de riesgos. ¿Bien? Se entiende que si estas cláusulas no se ponen, se tienen por puestas. Bueno, va a ser complicado en la última, eso lo vamos a analizar, pero al menos en las otras cuatro, las primeras cuatro es clarísimo. O sea, puedo haber pactado en contra, pero se tiene por puesta. Puedo haberla no pactado, se tiene por puesta. Yo, por ejemplo, podría decir que en caso de controversias se resolverá en la vía judicial. Ah, pero lo pactamos, estamos de acuerdo a las dos partes, es un contrato, sustrato civil, lo que sea. Mentira. Se tiene por puesta las reglas de controversias que están en la ley y en el reglamento. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero incentivar la competencia y no voy a pedir garantía de fiel cumplimiento a pesar que el contrato es de 4 millones de soles. No, señor. Se tiene propuesta y tú, contratista, tienes que incorporarla de todas maneras, aunque hayan pactado lo contrario. Que, ¿sabes qué? Que en realidad queremos incentivar y queremos darnos seguridad jurídica, así que renunciamos a la posibilidad de resolvernos el contrato. Se tiene por puesta la cláusula de resolución de contrato en caso de incumplimiento, de una parte o de la otra. Bien. Que, mira, queremos ejecutar el tema y yo estoy seguro que esta empresa es transparente, tiene el ISO anticorrupción, así que no vamos a poner la cláusula anticorrupción y antisoborno. No es necesaria. Se tiene por puesta la cláusula anticorrupción y antisoborno, aunque no se haya estipulado o aunque se diga lo contrario. Imagino un tema absurdo, ¿no? Que se diga que en caso de corrupción o de soborno, el contrato continuará, ¿no? Y no se verá afectado. Se tiene por no puesto eso. Entonces son cláusulas que incluso son tan obligatorias, y por eso obligatorias, que no hay manera alguna de pactar en contra. No hay manera alguna de tener una solución distinta. Y si se pretende hacer invocando la libertad y la voluntad de las partes, se tiene por inválido ese pacto. Vamos a detallar cada una de ellas. Vamos a hablar de garantías, pero no vamos a agotar el tema. Ojo. Por eso le decía que nuestra reunión de hoy día debe ser un poco más corta que la de otros días.
No la vamos a agotar porque tenemos una sesión entera sobre garantías, ¿no? Vamos a hablar de garantía, la diferencia, las garantías de riesgo cierto, riesgo potencial, ¿no es cierto? ¿Por qué se ha utilizado otros mecanismos? ¿Por qué se ha utilizado un mecanismo de compensación rápida, monetaria, ¿no es cierto? Y no otro tipo de presupuestos, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a dedicarle el tiempo correspondiente. Vamos a limitarnos hoy en día simplemente a recordar que las garantías son medios rápidos de compensación ante el incumplimiento de las prestaciones contenidas en las obligaciones. O sea, lo que se busca es tener una respuesta rápida. Por eso que ahí ven en la figurita dinero, ¿no? O sea, básicamente tienen consecuencias económicas inmediatas. Entrega de dinero. Pero ojo, las garantías no tienen una finalidad en sí mismas. O sea, yo no las exijo para ejecutarlas. Es un absurdo. Es un disuasivo. Yo las exijo justamente pensando que no voy a tener que ejecutarlas. Mi función no es lucrar con la garantía. Mi función es, finalmente, desincentivar, por ejemplo, el incumplimiento. Si tú incumples, contratista, te voy a dar donde más te duele, en la parte económica. Si tú no trabajas para amortizar el adelanto, yo me lo voy a dar por amortizado. Pero yo quiero que tú lo amortices, quiero que tú avances, quiero que tú termines el contrato. Para eso justamente estamos pactando. ¿Bien? Y claro, si eventualmente se es de supuesto no deseado, el incumplimiento, la no amortización del adelanto, entonces busca compensar esos daños causados. Todas estas garantías deben ser emitidas por sujetos comprendidos en el ámbito de la SBS o estar comprendidos en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría, que también lo publica la SBS, ¿no? La SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, ¿no? Y AFPs. ¿Por qué? Porque la SBS vigila la solvencia económica. O sea, la SBS nos dice qué entidad financiera tiene solvencia económica y cuál no. Aquí hay un tema muy complicado con el tema de las cooperativas. Las cooperativas potencialmente, hablando del pasado, podían estar supervisadas por la SBS. En realidad, por muchos años no lo estuvieron. Y hubo una respuesta ambigua hace algunos años, que era en el año 2008 más o menos, de la SBS, que generó que las cooperativas empiecen a dar una serie de cartas fianzas. Una entidad le consulta, oye, he recibido esta carta fianza de la cooperativa X y Z. ¿Es válido o no? El banco le responde, en síntesis, puede ser. Pero la SBS le responde, puede ser. O sea, en el primer párrafo se presentó, saludó, todo lo demás. En el tercero se despidió. Y en el segundo párrafo lo que decía, más o menos literalmente, era sobre su consulta, debemos decirle que es posible. Claro, porque era posible que una cooperativa sea supervisada por la SBS. Pero lo que pasaba es que en aquel momento ninguna cooperativa estaba supervisada por la SBS. Esto que generó una proliferación de cartas de fianza emitidas por cooperativas, algunas pues sin ningún respaldo económico, otras sí, otras no. Finalmente la SBS no las supervisaba. Fue la FENACREP, la Federación de Cooperativas, la que emitió un comunicado muy detallado, muy extenso, donde en síntesis decía que ni ella misma, como FENACREP, podía obligar a una cooperativa a cumplir, que finalmente las cooperativas tenían funciones frente a sus propios afiliados, no fue la tercera necesariamente. Bueno, la SS luego rectificó y sacó una opinión muy parecida, ¿no? Y bueno, historia es larga, la voy a contar más ya el día que nos toque la siguiente sesión, pero básicamente el tema llegó a solucionarse de una manera, creo que inteligente por los funcionarios públicos de nuestro país. Hoy en día las cooperativas sí están supervisadas por la SBS, ojo. Entonces sí se puede supervisar, se puede verificar su solvencia. Ojo que hoy en día no cualquier entidad financiera puede otorgar cartas fianza. Tiene que estar autorizada para ello, uno,
Y dos, debe tener nivel de riesgo categoría B. A o B, ¿no? A es excelente, B más o menos. Si está en rango categoría C, que ya está en rojo, no lo puede hacer. En principio, hoy en día, luego de la caída de una última caja municipal, creo que fue el señor de Luren, todas las entidades financieras propiamente dichas están en A o en B. Y solo algunas cooperativas están en C. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado, la información es pública, está en la SBS, de qué entidad financiera está en categoría A, B o C, ¿no? Entonces, las cartas fianzas válidas tienen que ser entidad financiera en categorías A o B. Bien, pero la pregunta en realidad, más que detallar temas que vamos a verlos después, por eso refiero mayor detalle, la pregunta es, ¿por qué el Estado pide garantías? ¿Por qué ha establecido que una garantía sea una cláusula obligatoria? ¿Cuál puede ser esa importancia que le ha dado que inclusive la incorpora dentro de esta categoría pues, de cláusulas obligatorias? La respuesta es simple. El Estado es adverso al riesgo, es renuente al riesgo. El Estado está manejando recursos públicos y como tal no puede dilapidarlos. Tiene que administrarlos de manera pues correcta, decente, de manera pues inteligente, y esto implica reducir riesgos, entre otras cosas más. Es más, cuando el Estado asume riesgo, lo hace por un valor mayor, por un objetivo mayor. Por ejemplo, ¿por qué de 50 UIT para abajo no se pide garantía de fiel cumplimiento? ¿Por qué se trata de fomentar a las MIPES, a los más débiles, a los cuales los bancos no le dan garantías o le piden mucho para darle garantías? Entonces se trata de favorecer su desarrollo, favorecer pues su crecimiento. En ese caso el Estado asume ese riesgo y además también lo hace para no sobrecargar el mercado. Cada vez que una entidad financiera otorga una garantía, tiene que hacer una reserva. O sea, retrae dinero del mercado. Si pidiéramos garantías a todos los contratos, implicaría pues que tenemos mucho dinero inmovilizado, mucho dinero bajo reserva. Y esto afecta al mercado, afecta al crecimiento. O sea, todo tiene una razón de ser, ojo. ¿Eh? En realidad, la contratación pública es un régimen muy vinculado a la economía y nos olvidamos de eso. De hecho, el Estado es un factor económico importantísimo en el crecimiento nacional. El año que el Estado no contrata o cae sus contratos o no, es un año en el cual no se crece, o se crece menos. De hecho, el Estado es el principal cliente de bienes, servicios y obras a nivel nacional, ¿no? No solo en el Perú, sino en el mundo en general, ¿no? Es un tema importante. Y el Estado es adverso al riesgo, como decía, y tiene que protegerse. En el fondo, eso sustenta que se exijan las garantías para suscribir los contratos. Entonces, hay que proteger al Estado a partir de ciertos montos, como decía, a partir de monto mayor a 50 UITs, el Estado toma estas precauciones y solo en contratos menores, en contratos más pequeños, va a renunciar a esta protección que tiene, ¿no? Va a asumir el riesgo. Solo para terminar esta parte, porque todo esto lo vamos a, con mucho mayor detalle, lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión, recordar que las garantías son de dos grandes grupos, ¿no? Las garantías de cumplimiento y las garantías de adelantos. El adelanto no es un pago adelantado, ojo, el Estado no paga por adelantado por regla general. Hay algunos supuestos que sí. El Estado por regla no paga por adelantado. En realidad, las garantías por adelanto son préstamos. Lo que está protegiendo el Estado ha dado un préstamo, un capital de trabajo a su contraparte. Y obviamente son casos en los cuales la garantía se pide por el monto total. Acá no hay ninguna excepción. Monto adelantado, monto garantizado. Acá no hay ninguna excepción. Bien, el Estado tiene un riesgo cierto y entregó recursos. O sea, ya el riesgo es inminente, ¿no? Ya, es como ustedes le prestan dinero a un amigo y no saben si lo van a volver a ver alguna vez, ¿no? Ahí está, ya el riesgo ya se hizo, riesgo, usted ya soltó el dinero. En cambio, la de fiel cumplimiento o las garantías de cumplimiento en general son garantías de riesgo potencial. Ya el hecho de que la mayor parte de los contratos se cumplen y son garantías que en realidad se ejecutan en supuestos muy, muy específicos. Tiene que ser un incumplimiento que haya quedado consentido y además imputable al contratista, ¿no es cierto? Las garantías de cumplimiento han sido varias, ¿no? Hemos tenido garantía de seriedad de oferta, hemos tenido garantía por el monto diferencial de la propuesta,
Hoy en día solamente queda la garantía de fiel cumplimiento en dos manifestaciones. La garantía de fiel cumplimiento propiamente dicha y la garantía de fiel cumplimiento por preferencias accesorias, más conocida como la garantía por preferencias accesorias, que también es una garantía de fiel cumplimiento del contrato, al igual que la otra, solo que por un monto más pequeño. Y bien, como le dije, esto lo vamos a dar con mayor detalle en la siguiente sesión. Así que pasemos a la siguiente cláusula obligatoria, que era de solución de controversias. Seguramente ustedes con el expositor de turno tendrán el tema de controversias, pero como no me toca a mí, yo sí voy a desarrollar este punto en este momento. Una de las opciones, una de las características del régimen de contratación pública peruano es la opción por mecanismos alternativos al judicial. Le hace motivo de desconfianza, lentitud o de repente pues cualquier otro, ¿no? Especialización. El hecho que en 1998, cuando se inicia el régimen de contratación pública, la opción claramente marcada en nuestro país fue por la opción alternativa, todo lo que no era judicial. Lo judicial se volvió un mecanismo alternativo. Para entender un poco, analicemos qué pasaba antes. Tenemos que entender por qué es una cláusula obligatoria. Ojo, es lo que tenemos que entender, ¿eh? Entonces, hay que tener la razón de ser. Anteriormente, las controversias se resolvían en entes administrativos. Las comisiones de reclamos o comités de reclamos, en el caso del RUA, que eran bienes, de bienes, el tribunal de servicios del CONASUCO, en caso de consultoría de obras, o consultoría en general, hay un tribunal que era el CONASUCO que veía esto, y las obras en el tribunal del RULCO, el tribunal en este momento que veía la aplicación del RULCO, que era el Reglamento Único de Licitación y Obras Públicas. ¿Bien? Pero eran entes administrativos. ¿Y qué ocurre contra una decisión de un ente administrativo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo se puede impugnar? A través de la acción contenciosa administrativa, que se debe la vía de la sede judicial. Entonces, contra lo que decidían estos órganos administrativos, entonces la parte disconforme podía ir a una acción contenciosa administrativa. Bien, ¿y cuánto dura una acción administrativa? Puede durar varios años, al menos en Lima, unos 4 años tranquilamente, y aún más si agotamos todas las instancias. Bien. Y recuerden ustedes, ¿qué es lo que resuelve? ¿Qué se resuelve en un control administrativo? ¿Cuál es el objeto principal? La nulidad del acto administrativo. O sea, cuando se sentencia en una acción administrativa, la decisión no la toma la Corte. La Corte va a tomar la decisión de anular o no anular el acto administrativo. Y entonces, ¿qué ocurre? Si anula, si no anula, bien, ahí quedó efectivamente. Pero si anula, vuelve para que el ente administrativo pueda resolverlo. Entonces, regresa a ese tribunal del CONASUCO, a ese tribunal del CONSULCOP, o a ese comité, esa comisión de reclamo, para que vuelva a resolver en cumplimiento de la sentencia. ¿Y qué ocurre si esta nueva decisión también tiene disconformidad? Esto en obras era muy común, porque las obras son complejas, son cálculos, ¿no? Entonces, obviamente, los cálculos no lo iba a hacer pues la Corte. Entonces se podía reconocer una ampliación y luego había un problema sobre la cuantificación de la ampliación, por ejemplo, ¿no? Que la ampliación se aprobó, sí, pero ¿sabes qué? La cuantificación, ahora hay una nueva controversia. Volví a ir al contencioso otra vez unos 4 años, un poco más a veces, y nuevamente para que se declare nulo y regrese una nueva decisión. Cuando yo estuve en el Tribunal de Contratación del Estado, yo estuve hasta el año 2005, nos seguían llegando casos de la década del 80. O sea, casos que ya habían cumplido 20 años. Y habían regresado 2 o 3 veces. Entonces, era terrible, realmente era terrible. Entonces, en ese momento,
en ese momento efectivamente se hizo una opción arriesgada en su momento y se establecieron mecanismos alternativos que básicamente venían a ser la conciliación y el arbitraje. Hoy en día se incorporó otra figura más. Pero vamos a ver el arbitraje un poco, ¿por qué surge la figura? El arbitraje tenía una ventaja que era revolucionaria en ese momento. Después de ciertos acuerdos internacionales que hubo, el arbitraje, que es una figura que existe bueno, de miles de años, en realidad el arbitraje es anterior a la justicia judicial. Ustedes deben recordar en las historias, pues, de la mitología griega, por ejemplo, siempre se habla, ese ejemplo lo han dado otros más también, el famoso juicio de París, ¿no? París que se robó Helena de Troya, todo esto, ¿no? Y generó la guerra de Troya, y Troya quemadas, Eneas se escapó, y luego su descendiente fundan Roma, que luego conquista Grecia, ¿no? Ya, gran resumen. Entonces, lo que ocurre en este caso, el juicio de París, es, se acercan tres diosas que estaban peleando a quién le correspondía una manzana de oro. Porque resulta que había una fiesta en el Olimpo, estaban todos bailando, felices en el Olimpo, y no habían invitado a la más mala vibra de todas las diosas, que se llamaba la discordia, venenosa. La discordia aparece en la fiesta, ah, no me invitaron, qué bien, dice, y lanza una manzana de oro, y dice, esta manzana es para la más bella. Y tres de las diosas se juraron la más bella, Hera, que era la esposa de Zeus, Atenea, que era la inspiración de Atenas, y Afrodita, que es Venus, ¿no? La diosa del amor y la belleza. Y las tres van donde París, y al final París escoge a Afrodita, ¿no? Pero le escoge porque le había ofrecido el amor de la mujer más bella, que es Helena de Troya, ¿no? Y que luego llevó a la destrucción de todo, ¿no? Pero bueno, acá lo que importa es que finalmente un tercero decide. El derecho romano, dice que nos concierne a todos, en el cual nos hemos formado, el derecho romano se formó por pretores, que básicamente eran árbitros. Y que igual que un árbitro, no eran parte de un poder judicial, no existía eso. Ellos recibían una remuneración que se les pagaba y contra eso ellos hacían un servicio que era resolver una controversia. El arbitraje nunca desapareció del todo. Estuvo restringido a los comerciantes. El Colegio de Abogados, estamos ahora, tenía un papel fundamental en el tema arbitral en el siglo XIX inclusive. Recuerden ustedes que Morales Duárez, el que ahora da nombre a la calle que lleva el nuevo aeropuerto, fue decano del Colegio de Abogados, del ilustre Colegio de Abogados de Lima, creo que fue el primer decano, y él también llegó a presidir las Cortes de Cádiz, que fue la vez en la cual todos los países integrantes del Imperio Español, que ahora somos 22 países más o menos, no he contado mal, elaboró una constitución, que es la Constitución de Cádiz de 1812, que rigió para todos nosotros. Y si usted lee la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Cádiz está el arbitraje como mecanismo de controversias. Por eso que en el Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, del Colegio de Abogados de Lima, desde 1810, me parece, está el arbitraje. Siempre existió, siempre estuvo ahí. Pero en el siglo XX se desarrolla en su forma actual de una manera bastante moderna, y bueno, todo esto es para explicar el porqué. Y tiene un punto importantísimo. Se señala que el Poder Judicial no puede entrar al fondo del lado arbitral. Siempre va a haber control judicial, evidentemente, ¿no? Estamos en estados contemporáneos en los cuales el Poder Judicial es el órgano supremo de la justicia, o solo que hay un tribunal constitucional, pero el Poder Judicial es importantísimo. Es parte de la expresión de un estado contemporáneo. O sea, sí va a haber un control judicial, pero no sobre el fondo de lo decidido. Únicamente sobre esos aspectos muy puntuales que tienen que ver con causales muy específicas, que tienen que ver con el derecho de defensa, con resolver en plazos, temas muy puntuales. Y entonces, fíjense ustedes, el esquema anterior que les he explicado, larguísimo, complicado, inacabable, desgastante para cualquiera, tenía un mecanismo que ofrecía una solución rápida. Emitido el laudo, se puede discutir más de forma, pero no de fondo.
Entonces, esta era una solución funcionaria. Se planteó el arbitraje obligatorio en la ley 26850, ya se lo menciona en 1997, en el reglamento se le da forma, y entonces empezó en el Perú el arbitraje obligatorio, llamado así arbitraje obligatorio. Tanto así que es una cláusula obligatoria. Ahora, ¿se le puede obligar a alguien a un arbitraje? Ahí estábamos hablando justamente de que los contratos son voluntarios. Y el arbitraje es un tema por el cual contractualmente se encarga a alguien la solución de una controversia. Se dice, no va a ser el juez, va a ser el árbitro. Y acá miren cómo conversa todo lo que hemos tenido el día de hoy. Entramos a los contratos por adhesión. Entonces, ya sea que digamos que es un contrato por adhesión, o digamos que tiene una alta dosis de adhesión, sin ser un contrato totalmente de adhesión, el hecho que la voluntad del Estado peruano es la siguiente. Quien quiere contratar conmigo, si hay una controversia, se va a solucionar en el sede arbitral. ¿Lo tomas o lo dejas? No hay otra opción. Entonces, el contratista no puede decir, no, señor, yo quiero vía judicial. O no, ¿sabes qué? En otros países me he enterado que hay conciliadores decisorios. Mejor vamos a eso, más barato. No lo puede decir. Entonces, hoy en día es una regla. Esto ha sido inclusive ratificado por el Tribunal Constitucional cuando se discutió el tema y dijo, sí, es válido, es la voluntad del Estado, que son sus condiciones, y quien contrata con él se acoge, se somete a esas reglas. Entonces, desde ahí tenemos estos mecanismos de solución de controversia, ¿no? Entonces, el arbitraje viene a ser la solución principal, ¿no? La última, digamos. No quiero la solución final, suena otra cosa, pero es la solución última, finalmente, en una controversia que no se soluciona en vías previas. Entonces, y con el nivel de obligatoriedad, es decir, no se puede pactar en contra. Si mañana ustedes dicen no, que va a ser un conciliador decisorio, que va a ser el Poder Judicial, es perfecta, totalmente inválido. Esto genera, sí, cierto problema en los casos más pequeños, ¿no? En los contratos, no puedo decir menores, porque menores son los de 8 y 3 para abajo. En los contratos más pequeños, en los contratos de 10 UITs, 11 UITs, porque efectivamente puede salir más caro arbitrar que lo que reclamo. Y esto puede dejar proveedores, sobre todo MIPES, descontentos. Pero finalmente son las reglas. Eso es lo que hay hoy en día. Por eso, por ejemplo, que los contratos de 8 UITs para abajo no se estableció el arbitraje de manera obligatoria. Los contratos de 8 UITs, los contratos menores, hoy en día se dice que la conciliación es el mecanismo son de controversia. Claro, y uno dice, ¿y qué pasa si no hay conciliación? ¿Qué pasa si no conciliamos? Ahí buen tema. Si no conciliamos, habrá que ver si se ha pactado o no en la hora de servicio el arbitraje, si no tendrá que ser judicial. Pues bien, entonces, ¿qué implican estas cláusulas sobre resolución de controversias? Estoy hablando del arbitraje, pero no es el único mecanismo del arbitraje. El mecanismo es uno de... En primer nivel, cuando se habló del arbitraje, también se habló de la conciliación. Y para esto nos remontamos nuevamente a 1997 y 1998. En aquel momento, como parte de la reforma del Estado peruano, había un énfasis muy importante por fomentar lo que eran las soluciones directas. Claro, si hay una condena de las partes, una primera manera de solucionar es el trato directo. O sea, nos reunimos, la entidad y el contratista, y sabes que tenemos un problema. Firmamos un acta, de repente se soluciona y se acuerda, por ejemplo, suspender un plazo. O se acuerda una modificación contractual. O paramos algo hasta que se resuelva un tema de tercero, como una licencia, por ejemplo. Trato directo. Luego tenemos lo que es la mediación. En la mediación ya no es tanto tan directo, hay un tercero que interviene. Pero el tercero interviene, pero de una manera muy tangencial. Son las famosas mesas de diálogo. Ustedes ven que en tal región del país hay disturbios, hay problemas, mesa de diálogo, ¿no? Hay un acta de acuerdos. El del medio está mediando, ¿no? De ahí viene la palabra. Luego tenemos la conciliación. Eso ya está en nuestra ley. Eso ya está en nuestra ley, en nuestro reglamento. En la conciliación hay un tercero, sí, pero el tercero, igual que la mediación, no decide.
Pero a diferencia del mediador, este tercero, este conciliador, si hay un acuerdo y él participa dando fe de ese acuerdo, es el acta de conciliación, en realidad es como una especie de notario el conciliador, si él da fe de ese acuerdo, en el cual ha acercado a las partes, entonces ese acuerdo, esa acta de conciliación va a valer como cosa juzgada. Es ejecutable directamente, como si fuera un laudo. Bien, entonces, el papel del conciliador, él sigue sin resolver el tema, ¿eh? Es un tercero. Correcto. Puede proponer, pero no decide nada. Pero sí da fe del acuerdo. Y al dar fe del acuerdo, ese acuerdo tiene rango de cosa juzgada. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Digamos que una entidad no le paga al contratista hace 4 meses. Valorizaciones. El contrato continúa. El contrato quiere resolver el contrato, se indigna o hasta lo resuelve, ¿no? La entidad le dice, un momentito, mira, ¿sabes qué? Que hubo un problema presupuestal, cambio de gestión, te voy a pagar y te voy a pagar en 40 días. Deja sin efecto la resolución y en 40 días te estoy pagando. Te pago las 4 y la quinta que viene todavía se acaba de generar. Se firma el acuerdo de conciliación que dice, se queda sin efecto el contrato, se reanudará en 30 días y se le pagará tanto al contratista. Y firman, y el conciliador participa y también pues da fe del acuerdo y firma también. Entonces, la entidad no cumple. El contratista no tiene que plantear un arbitraje o una nueva conciliación para que se le pague. Podría ejecutar el acta de conciliación y buscar algún bien embargable de la entidad para poder hacerse pago directamente. No requiere otra conciliación, no requiere un lado arbitral, es directo. ¿Por qué? Porque esa acta de conciliación tiene efecto de cosa juzgada. Pongamos el ejemplo contrario. Digamos que el contratista pues hace lo mismo, ¿no es cierto? No me paga, no sé el contrato. Se reúnen sin conciliador, trato directo. Firman un acuerdo y en el acuerdo el contratista deja sin efecto la resolución y hay un compromiso para pagarle en 30 días. Y la entidad no le paga. Ahí, en ese caso, ¿qué le queda al contratista? O hacer una nueva conciliación o un arbitraje para que le pague. ¿Por qué? Porque no tiene nada que tenga valor de cosa juzgada, ¿no? Un poco para entender el valor de la conciliación, que no se le ha dado el rango o la importancia que merece. De hecho, el legislador hace años que viene tratando de darle más importancia cada vez más a lo que es la conciliación como tal. Fíjense ustedes, hoy en día, y ya desde la ley anterior, ahora hay responsabilidad de la entidad si no concilia un caso que debió conciliar. Cuando se le pide conciliación, la entidad está obligada a hacer un informe de costo-beneficio, ya sea porque tiene un caso perdido, les pongo ejemplo, ¿no? Si yo respondo como entidad en 40 días una ampliación de plazo que debe haber respondido en 20, estoy muerto, ese es silencio positivo y punto. Entonces voy a perder el arbitraje, con cosas y costos, seguramente con intereses. Entonces tengo que conciliar si me lo plantea, porque es un caso muerto. Y en otros casos, por ejemplo, una resolución por acumulación de demanda plenaria por mora, pero el contrato ya estaba al 98%. Entonces, por costo-beneficio, puede ser mejor reanudar el contrato. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante el costo-beneficio en estos supuestos. Y hoy en día hay responsabilidad si no se concilia. ¿Cuál ha sido la mayor traba a la conciliación? Usualmente el temor al auditor. Y esto también viene con un enfoque absolutamente erróneo, no digo que todo, pero muy extendido, de auditores que quieren hallazgos como sea, ¿no? Y se olvidan a veces la importancia de la gestión del contrato, la importancia del objetivo que el contrato que se... A eso vamos siempre, ¿no? Bien, sigamos. Me estoy abriendo, me estoy abriendo. Es parte del tema. Lo que queremos entender, y nuevamente voy a lo mismo, es por qué se estableció como obligatoria esta cláusula de controversia. Primero, porque el mecanismo judicial no era eficiente, yo les comenté cuál es lo que ocurría. Segundo, porque el arbitraje como tal era revolucionario, dado los últimos cambios que se han dado pues a mitad del siglo XX, era revolucionario en el sentido de soluciones eficientes rápidas. Y tercero, porque hay que fomentar la conciliación.
Había una voluntad del Estado de fomentar la conciliación. Entonces dijo, la conciliación es voluntaria, salvo que la pacte como obligatoria. Y el arbitraje es obligatorio. Ese es el esquema. En el Perú se produjo una explosión arbitral. De hecho, el Perú es uno de los países donde más se arbitra. En otros países, vecinos nuestros inclusive, se arbitra mucho a nivel de arbitraje de inversión, pero no tanto a nivel pequeño, de contratos, inclusive de cuantías, pues, diminutas, por así decirlo, ¿no? Se arbitra bastante, hay mucha experiencia. Yo he podido ver laudos del extranjero y nuestros laudos no tienen nada que envidiarle en redacción, en claridad, en precisión, en análisis, al lado de cualquier parte del mundo. Yo creo que un árbitro peruano está capacitado para arbitrar en cualquier lugar del planeta Tierra hoy en día. Y bien, hay algo que se llama, yo llamo la insustituibilidad del arbitraje. Porque claro, el arbitraje no le ha gustado a algunos gobiernos recientes, pero hoy en día a nadie se le ocurre una solución alterna. No se les ocurre volver a un tribunal administrativo, no se les ocurre tener en contenciosos, no se le ocurre al Poder Judicial de manera de frente. Sí se le ha reducido a algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la decisión de la entidad de aprobar o no aprobar un adicional no se puede arbitrar. Sobre este punto también me toca, con usted voy a ver el tema de modificaciones contractuales, así que ahí lo voy a explicar con mayor detalle. Pero bueno, entonces se incorporó como cláusula obligatoria el arbitraje con posibilidad de conciliación. Esto ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional, entonces tiene una bendición, por así decirlo, jurídica, ya al más alto nivel, y pasan los años, pero se advierte que hay un problema, que el arbitraje ve los temas cuando ya el tema reventó, cuando ya la bomba explotó, ¿no? Cuando ya el problema está ahí, cuando el contrato está resuelto, está por resolverse. Entonces, el arbitraje es importante, sí, pero tenía una vocación un poco mortuoria, por así decirlo. Llegaba al final. Pero en otra parte del mundo, también preocupadas de cómo resolver controversias, se venían desarrollando otros mecanismos, o retomando mecanismos anteriores, como eran los comités de expertos que habían en el virreinato peruano, porque nada se inventa, ojo, y se fueron tomando unas ideas, y del derecho anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, más o menos, Reino Unido, Estados Unidos, empezó a ser una figura muy interesante, que se llaman los dispute boards, como las peleas, discusiones de pizarra, o la controversia de pizarra, para decirlo más claramente. Estos dispute boards, ¿qué eran? Comités de expertos que permitían en tiempo real, durante el contrato, resolver controversias. Que la línea debía ir por esta parte y no por esta otra, que el puente requería más cemento o otro tipo de cemento. Estos temas pequeños podían ser resueltos y permitían que la obra avance. Estaba pensado para obras, básicamente. Entonces, en el Perú se tomó ese modelo, pero se lo peruanizó en las juntas de resolución de disputas, que en realidad creo que no están exactamente un dispute board, porque tienen un contenido bastante procesalista, no es tan inmediato como los dispute board originales, tienen plazos muy establecidos, si uno lee el reglamento son casi como mini procesos arbitrales, pero tiene dos ventajas. El primero es que su decisión se aplica inmediatamente, aunque luego se reclamen la decisión ya en arbitraje, pero en su momento se cumple. Si la JRE dijo que la apelación de plazo va. Si dijo que ese material hay que pagarlo, se paga. Entonces la JCRD tenían esa ventaja. O tiene, porque ahora se llama JPRD. Bien, y la segunda ventaja es que todas las discusiones, todas las controversias, no se arbitran de manera inmediata, sino se arbitran todas juntas, luego de la recepción de la obra. Con lo cual, no se tiene un montón de arbitraje durante el proceso, tiene un solo gran arbitraje, que es el arbitraje que va a dar lugar luego a la liquidación del contrato. Entonces, ya. Maravilla, todavía está en desarrollo la figura. En la nueva ley se le ha cambiado el nombre de JRD, que era la Junta de Resolución de Disputas, a JPRD, por un tema de énfasis.
Yo creo que de todos los cambios absurdos que hay de nombres, este es el que tiene mayor razón de ser, ¿no? Hace el énfasis de la prevención de las disputas. Juntas de prevención y resolución de disputas. Y ese es nuestro esquema actual. Y hoy en día se ha extendido también a los contratos de suministro, ya no solo a los de obra. Los de obra de 20 millones para arriba, de 10 millones ahora para arriba, de 5 millones opcional. Entonces tenemos un mecanismo, tenemos hoy en día esta cláusula obligatoria, como el arbitraje como cláusula obligatoria, ¿qué significa? Significa básicamente que en nuestro país, en los contratos administrativos, en las controversias, la solución, tenemos la siguiente esquema de solución. La conciliación opcional, salvo que se pacte como obligatorio. Y el arbitraje como mecanismo definitivo en bienes, servicios y obras menores de 5 millones. En obras de 10 millones o optativamente de 5 millones para arriba y en contrato de suministro, el esquema nuevamente ya no es tan así. El esquema tenemos ahora la JPRD, correcto, y luego de eso conciliación o arbitraje. No, pero el final, ojo, es del final, es un tema distinto. Y para lo que es la decisión de aprobar o de negar un adicional, vamos a tener ahí sí un mecanismo judicial, que en verdad, por más que se haya puesto de año 2016, no he visto un solo proceso donde se discuta aprobar un adicional de la vía judicial. Si usted conoce uno, me dice, pero yo en los últimos 9 años no he visto ninguno. Pero teóricamente ese sería la controversia, el mecanismo. Entonces, eso es lo obligatorio en nuestro esquema, ¿cierto? JPRD, conciliación, arbitraje en obras. Conciliación, arbitraje en lo demás, ¿no? Bueno, obras y suministro. Y sede judicial cuando es cuestión de la decisión de aprobar o de negar un adicional. Ese es nuestro esquema y eso significa hoy en día, al 27 de junio de 2025, la cláusula obligatoria de solución de controversias. Contra eso no se puede pactar. Bien. Sigamos. Nos quedan todavía algunas cláusulas obligatorias más. Nos quedan 2 en realidad, ¿no? Nos quedan 3. La resolución de contrato por incumplimiento. ¿Qué significa? Significa que las partes no pueden renunciar a resolverse el contrato por incumplimiento, así de simple. Pero ¿por qué se da esto? Porque estamos tratando de entender cada figura, ¿no? Ese es el objetivo del día de hoy. Porque en derecho civil existe la posibilidad del plazo necesario. Mira, pactamos un contrato por tanto tiempo y en el camino nosotros, las partes, renunciamos al derecho de interrumpirlo. ¿Bien? Claro, el contrato puede culminar por un montón de cosas, ¿no? Se cumple el objeto, hoy en día inclusive se prevé la culminación anticipada si es que no se va a hacer un componente. Por ejemplo, estamos haciendo un expediente, el contrato de diseño y construcción, y resulta que el diseño nos dice, sabe que es imposible hacer la construcción. No da. No hay presupuesto. O sea, para hacerlo no requerimos tus 20 millones presupuestados, sino 200. No hay manera. Entonces podemos hacerlo anticipadamente. Sí. Hay posibilidades de renunciar, de resolver por hechos no imputables a las partes. No se puede avanzar porque hay un hecho de tercero que no lo permite. También, es cierto. Eso es inculpa de las partes. Caso de fuerza mayor. Pero también existe la posibilidad de resolver por incumplimiento, cuando una parte u otra no cumple. Entonces, el legislador se puso en el supuesto en el cual eventualmente se pudiera pactar o se podría haber pactado un plazo necesario. Este contrato va a durar 300 días y renunciamos a resolvernos por incumplimiento del camino. En tema de una especie de acto de buena fe a ultranza, una buena fe radical. Entre privados, ahora se usa muy poco, pero en el pasado era mucho más frecuente esta figura, eran los contratos con plazo necesario. Siempre te da la salvedad del Código Civil de caso de fuerza mayor, pero no el incumplimiento. Teóricamente yo podía comenzar el último día. Pero tenía que entregar, oye, pero no entregas, ya pasó 10 días, 50 días, 200 días, pero puedo entregar el último día. Entrego. Hay un plazo necesario. El legislador consideró que esto no daba, que esto no era propio de
del control administrativo y del control de los recursos públicos. Y si bien hoy en día, el 2025, es una figura que tampoco se usa mucho entre privados, o ya no se usa, en desuso prácticamente en privados, no era así en el 97. Y no era así, además, en la época del RULCOP o en la época del REGAT, donde era, en verdad, esta cláusula es heredada de esa época y donde había más de esta figura. Entonces, poco para entender que simplemente se renuncia a la posibilidad de este acto de buena fe a ultranza y que las partes prometen no resolverse por un plazo determinado, ¿no? Entonces, si se produce un incumplimiento de una parte o de la otra, aun cuando se diga que no se va a resolver, se resuelve el contrato si es que es la decisión de la parte que va a adoptar esa decisión. Siempre toda esa resolución es voluntaria, ¿no? Entonces, pero no se puede renunciar a esa posibilidad. Luego tenemos una de las cláusulas más interesantes de nuestro medio, que es la cláusula anticorrupción y antisoborno. Esta cláusula es importante y se la confunde con lo que era el pacto de probidad que existía antes. ¿Cuál era el acto de probidad? El pacto de probidad. Lo incorporaban muchos organismos internacionales. De hecho, estaba en nuestro primer reglamento, estuvo hasta el año 2009, en la cual el proveedor, el contratista, prometía ser honesto, básicamente. Prometo ser honesto. Entonces se dijo en ese momento, oye, pero no tienes que prometerlo, tienes que serlo, que no lo prometas. O sea, este es un sobrerequisito por gusto. Porque habían contratos los cuales no se firmaban porque se olvidaba, estaba mal firmado, y un tema de simplificación administrativa se eliminó este documento por innecesario, porque el ser probo tenía que ser con o sin pacto. Pero luego tuvimos el caso, usted recuerda el caso de Lavajato, ¿no es cierto? Un grupo de empresas, básicamente de origen brasileño, que perforaron el sistema jurídico peruano en diversas instancias. Bueno, no solo el peruano, el ecuatoriano, el boliviano, el chileno, o sea, por todos lados, ¿no? Pero donde más se investigó fue acá en el Perú y en Brasil. Y ocurría que de estas empresas, dos eran las más conocidas. Una fue la que empezó el tema del caso Lavajato, fue cuando se cayó para el Mundial de Brasil, recién construido y antes de inaugurarse el estadio de Belém do Pará, en Brasil, se cayó. Estaba mal construido, malos cimientos. Aparentemente corrupción pura en este caso. Entonces la empresa OAS tuvo que pagar esa consecuencia, ¿no es cierto? Era la empresa por ahí. Pero la empresa OAS tenía una serie de contratos, muchos se resolvieron porque tenía muchas deficiencias, ¿no? Pero la otra empresa era la famosa Odebrecht. Y las horas hacía bien. Entonces, sin una cláusula como la que estamos viendo ahora, no había motivo para resolver el contrato, porque hacía sus contratos, más allá de cómo hubieran ganado la buena pro, y los hacían bien. Y luego discutían ya la diferencia en la liquidación. Ponían maquinaria, ponían equipos. Yo recuerdo que haciendo la Interoceánica Norte, la que va por Tarapoto y Yurimaguas, esta empresa, el consorcio que trae esta empresa, comete un error y se vuela parte del Cerro Escalera o la Cordillera Escalera, que es el humedal de Tarapoto. Y tuvo que meterle maquinaria una y otra vez hasta que logró estabilizar el talud nuevamente. Y lo hizo. Luego también, cuando hacían el túnel este de Olmos, para la dirección de Olmos, también cometieron un error sobre un tipo de roca, llevaron una tuneladora que no daba para el tema, o sea, pero lo solucionaron finalmente. Bien, entonces a lo que voy es, un poco le decía, en este caso, o sea, no era tan fácil resolver el contrato, porque en realidad tenemos dos tipos de contratistas que pueden incluir actos de corrupción o en actos de soborno. Aquel que empieza mal y sigue mal siempre, o sea, que aquel que es como que gana mal, corrompe, soborna y además hace mal el trabajo,
y aquel que, claro, tiene un mecanismo indebido de acceder a esta buena pro, pero que a la hora de la hora trabaja bien. Y sin embargo, al Estado peruano no le interesa trabajar con este tipo de empresas, ¿correcto? Por el origen podrido, digamos, el origen pérfido de cómo se llegó al contrato. Entonces se incorporó esta cláusula obligatoria, pero con una diferencia, con una variante. Hoy en día, este acto de corrupción, esta cláusula antisoborno y anticorrupción, ¿qué implica? Aquel que incurre en un acto de soborno, en un acto de corrupción, está incurriendo en un incumplimiento contractual. Esa es la diferencia. Hoy en día, entonces, claramente, este acto de corrupción o de soborno implica que incumplió el contrato. Y además es un incumplimiento insubsanable, porque ya está hecho el tema. Y si es un incumplimiento insubsanable, da lugar a la resolución contractual sin necesidad de requerimiento previo. Bien, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué nos dice esta cláusula obligatoria? Nuevamente, que tiene que pactarse, tiene que ser parte del documento que se firma, pero aún si no se firmase, se tiene por puesto. O sea, siempre va a estar, es parte del contrato, se haya pactado o no se haya pactado. Entonces, no hay manera de que no se aplique. Bien, el tema fue cuando también se colocó como causal de nulidad. El tema es, ¿qué es más grave, la nulidad o la resolución? ¿Ustedes qué dicen? En realidad la resolución, porque si yo resuelvo contrato, ejecuto la garantía de fiel cumplimiento. Si yo anulo el contrato, no existió el contrato. Y si no existió el contrato, no puedo ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de un contrato que no existió. Ojo, la nulidad parece más grave, pero no es más grave la resolución. Tema de percepción, como se dice, ¿no? Bien, entonces, esta es la cláusula anticorrupción y antisoborno. Esa es la importancia hoy en día de esta cláusula anticorrupción y antisoborno. Que básicamente lo que busca es que aquel que llegó mal al contrato no se libre de la resolución, aunque lo haya tratado de portarse bien ante la ejecución, básicamente. Si se portó mal también ante la ejecución, es más fácil resolverlo, ¿no? Ese es otro tema. Y luego tenemos la gestión de riesgos. Ahí alguien está con su equilibrio, ¿no? Tratando de no caerse en la cuerda floja. El tema es que tiene que consignarse en los contratos esta posibilidad de que se produzca un evento que impide el cumplimiento óptimo normal del contrato, pero tiene que señalarse quién va a asumir ese riesgo. O sea, quién va a ser el que en esa gestión de riesgos va a ser finalmente el que tiene que solucionarlo. Si es una licencia, por ejemplo, si es tema de lluvias, si es tema de cualquier fenómeno natural, un tema de permisos, un tema pues de financiamiento, ¿quién va a asumir el riesgo? Entonces tiene que determinarse claramente la parte que lo va a asumir, la parte que lo va a la que le va a corresponder resolver. Bien, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la etapa estacional de lluvias, ¿no? Cuando se hace una obra. Tema de licencias, que usualmente lo va a ver la entidad. La entidad es como dueño de la obra, por ejemplo, en una obra, es la que tiene que desarrollar. Puede haber unos traslados, ¿no? O sea, que pasa un adicional. Todo esto tiene que evaluarse, tiene que establecerse. ¿Por qué yo lo puse entre comillas, ¿no? Porque en los demás casos, en los otros 4 casos, ustedes se habrán percatado que es fácil tenerlo por puestos. Si hablamos de garantías y no la puse, o puse algo contrario, es fácil contemplarlas. 10% de fiel cumplimiento, adelanto por el monto total adelantado, ¿no? Y se va amortizando de a poco. O sea, está clarísimo, sabemos porque la ley nos da la solución, la ley nos da la solución. En el caso de la clase anticorrupción y antisoborno, también es fácil. Si no la ponemos, ya sabemos qué es. Que todo acto de corrupción o de soborno, cuando ha sido ya probado o reconocido, cuando se coge una colaboración eficaz, listo, ya está. O sea, no hay que ponerlo más, se tiene por puesto, es fácil. La causa de solución de controversias también. O sea, ahorita hemos hecho un pequeño repaso del esquema, ya sabemos qué es, en algunos casos, JPRD, conciliación arbitraje, en otros conciliación arbitraje y en otro poder judicial. Está clarísima la figura, aunque no lo pongamos.
¿correcto? En el caso de resolución por incumplimiento, ya sabemos que si no se pone lo contrario, siempre podemos resolver por incumplimiento de la otra parte. Pero en gestión de riesgos, entonces le decía que es un poco extraño, sí hay que ponerla, es obligatoria, generar responsabilidad, no contemplarla, pero no tenemos ninguna solución, porque hay que definirla. Entonces, si no colocamos gestión de riesgos, no tenemos, bueno, ¿a quién le va a corresponder? No tenemos una respuesta tan fácil como la otra. Tendremos que sentarnos a las partes y establecer la gestión de riesgos, pactarla finalmente. O sea, no tenemos una fórmula, digamos, tan rápida, tan inmediata como los demás supuestos para poder incorporarla per se, ¿no es cierto? Y bien, básicamente eso es lo que teníamos para explicar el día de hoy respecto al contrato administrativo como tal y a las cláusulas obligatorias, ¿no? Que es en verdad una parte inicial de todo lo que es la gestión contractual. Yo sé que tienen otros docentes, pero conmigo van a ver además el tema de garantías, que es la siguiente sesión, y modificaciones contractuales. En modificaciones contractuales van a entrar también ampliación de plazo, adicionales, cualquier otro cambio, si hay ciertas flexibilizaciones de la norma actual, va a estar interesante también. ¿Tienen alguna pregunta final? O, para cumplir mi palabra, estamos terminando 8:30, como les había dicho de manera pitoniza. ¿Alguna pregunta que formular? Bueno, voy a aplicar el silencio negativo en este caso. Entiendo que no hay ninguna duda y que he expuesto de manera clara. Ojalá. Bueno, a todos ustedes entonces, nos hemos tenido intermedio. Muchísimas gracias. Hemos culminado por el día de hoy.